Saludos, mi nombre es Joel Luis Araujo, estudiante de la materia Pavimentos de la Universidad Politécnica Santiago Marín. Les voy a hacer una exposición sobre la unidad 6, lo referente a mezclas asfálticas. Vamos primero a hablar un poquito sobre las funciones, los aspectos fundamentales al momento de diseñar y los firmes, ¿sí? Para empezar, ¿qué son los firmes? Los firmes son capas, ¿sí? Son secciones que conforman los pavimentos. Los pavimentos son construidos en etapas. Y los firmes, pues son estas etapas, estas capas que se van construyendo. ¿Sí? Las mezclas asfálticas se utilizan en la construcción de estos denominados firmes. Existen firmes flexibles de base asfáltica, firmes flexibles de base granular, firmes semirrígidos y firmes rígidos. Lo que más se usa, ¿sí?, en las construcciones de vías hoy en día son los firmes rígidos, que son aquellos pavimentos de hormigón. Son usados más que todo en vías secundarias o vías terciarias, no en vías principales. Y los firmes flexibles de base granular o base asfáltica son los más comunes que uno ve en grandes autopistas, en grandes carreteras. Son aquellos que tienen superficies oscuras, ¿sí?, y que tienen su proceso de construcción es un poquito más, digamos, especializado que lo que es la construcción de aquellos firmes rígidos. Las funciones de las mezclas asfálticas es proporcionar una superficie de rodamiento cómodo, seguro y económica. Es muy importante que debemos tomar en cuenta es la economía, pero economía no solamente es un aspecto fundamental. La economía siempre y cuando la finalidad o el resultado final, digámoslo así, también sea cómodo y seguro para el usuario. Los aspectos fundamentales en el diseño y proyecto es cuando las mezclas asfálticas tienen como función lo que es la resistencia, ¿sí? Las mezclas asfálticas van a determinar los materiales y espesores en la construcción, el espesor lo que tiene que ver con el diseño y los materiales a usar. Y un aspecto fundamental en el diseño y proyecto también es lo que es la finalidad, ¿sí? El acabado, lo que da la mezcla asfáltica, que determina la textura y los acabados de las capas superiores. Recuerden que las capas superiores o la capa superior, lo que uno ve sobre esa construcción, es lo que llamamos pavimento, ¿sí? Y las mezclas asfálticas siempre tienen como fondo darle seguridad y comodidad a estos pavimentos. En las funcionalidades de las mezclas asfálticas en los firmes tenemos muchas, son demasiadas, yo coloqué prácticamente todos, pero podemos hablar de algunos que son los más importantes. Las cualidades funcionales del firme, podemos hablar de lo que es la comodidad y estabilidad en marcha. ¿Sí? Una vía es segura si hay comodidad y hay estabilidad. Recuerden que la estabilidad es la que disminuye la proporcionalidad de accidentes de tránsito referentes a lo que son volcamientos o deslizamientos en la vía. Maneja muy bien, una de las cualidades funcionales del firme es manejar las cargas dinámicas del tráfico. Recuerden que las capas, ¿sí?, superiores o los firmes superiores se encargan de distribuir las cargas de modo que cuando llegan a sus capas inferiores o a lo que digamos son las bases de la vía, estén muy disminuidas. Eso es súper importante. También hay resistencia a la rodadura, ¿sí? Es una cualidad funcional del firme. Recuerden que si la resistencia, ¿sí?, al paso de los neumáticos es muy alta, va a tener un mayor consumo de carburante, por lo cual va a ser más costoso el tránsito por esa vía. Eso hay que dominarlo. Como también el desgaste de los neumáticos, es una cualidad funcional del firme,
Si el filme está mal diseñado, el desgaste va a ser mayor, por lo cual los automóviles se deterioran más rápido, y así otras cualidades que tiene. Una de las funcionalidades también importantes de la mezcla asfáltica es optimizar ciertas propiedades. Propiedades como la estabilidad, ¿sí? Ya hablamos un poquito sobre esto. Durabilidad, tiene que ser durable en el tiempo. Aquellas vías que se deterioran muy rápido, es porque la mezcla asfáltica no tuvo la propiedad de optimizar eso. Y la resistencia a la fatiga. Recuerden que la fatiga son esfuerzos cíclicos que se van resistiendo cada vez menos y produce una falla por fatiga. En los pavimentos es muy común esto. Recuerden que los vehículos pasan seguido a diario, y eso también lo optimiza la mezcla asfáltica, el buen diseño. Si se usa en capa de rodadura, añade las siguientes propiedades, algunas no tan importantes como la sonoridad, la regularidad, pero sí otras como resistencia al deslizamiento, muy importante, le da seguridad a la vía, ¿sí? Y permeabilidad adecuada. Cabe destacar que aquellas vías que se inundan de una manera exaltada, de una manera caótica, pues deja de ser seguro. Propiedades de las mezclas asfálticas: en las capas inferiores absorbe la mayor cantidad de esfuerzo, ¿sí? Recuerden que los vehículos, por dado su peso, terminan produciendo esfuerzo sobre la vía, y lo que estábamos hablando hace un momento, ¿sí? En las capas inferiores deben transmitir este esfuerzo e irlo disipando poco a poco. Y para capas de rodadura, las propiedades de la mezcla asfáltica principalmente es brindar una superficie cómoda, una superficie continua, que sea manejable, que sea económica en la construcción, que sea duradera, y últimamente se ha agregado el punto de que sea visiblemente ecológica, ¿sí? Hasta esto se ha llegado a lo que son las propiedades de las mezclas asfálticas. Algunos datos importantes de las mezclas asfálticas. Uno que voy a hacer énfasis es que la composición de las mezclas asfálticas es aproximadamente 90% de agregado, 5% de polvo mineral y un 5% de ligante asfáltico. Es bastante la proporción del agregado, y esto quiere decir, o mejor dicho, se traduce en economía. Por eso la composición es de esta manera. Si agregamos una mayor cantidad de polvo mineral y una mayor cantidad de ligante asfáltico, el pavimento sería muy resistente, tendría grandes propiedades, pero sería extremadamente costoso, no sería viable la construcción. Por ende, los agregados tienen unas proporciones tan elevadas que rondan el 90%. Las mezclas asfálticas también reciben el nombre de aglomerantes, que es una propiedad o una forma de llamarlos parecido al concreto. En el concreto, el compuesto que se encarga de unir toda la mezcla es el cemento. En el caso de las mezclas asfálticas, tenemos un ligante hidrocarbonatado, también se le llama ligante asfáltico, que es el encargado de unir la mezcla, ¿sí? Unir todos los componentes. Por acá podemos ver lo que es clasificación de las mezclas asfálticas. Coloquialmente, bueno, en Venezuela, digamos así, una de las clasificaciones que más se usa, que uno siempre escucha, es por la temperatura. En Venezuela es muy común escuchar se colocó en caliente, se colocó en frío el asfalto, y esto tiene que ver con la forma en la que se digámoslo así, se mezclan los materiales y cómo se vierte. La mezcla en caliente se mantiene siempre a una temperatura superior al ambiente hasta el momento de ser vertido. La mezcla en frío se mantiene a una temperatura normal, una temperatura ambiente. Otra clasificación importante que a veces se usa también es por la granulometría de, de, de los compuestos, del agregado que ellos usan. El tamaño máximo del agregado también se usa.
Este lo arroja el mismo examen de granulometría, pues la estructura del agregado no es muy usada esa clasificación. Por fracciones agregados petros empleados tampoco se usa mucho, no lo vamos a nombrar mucho. Por la proporción de vacíos en la mezcla asfáltica es poco usado también, aunque es una evaluación, es un ensayo que se le hace comúnmente a las mezclas asfálticas. Pueden arrojar datos de resistencia, de porosidad y hasta de calidad en el tiempo, ¿sí? Y vamos a pasar a la siguiente página. Vamos a hablar un poquito de la tipología de las mezclas asfálticas. Algunos tipos, ¿sí?, de mezclas asfálticas. Por supuesto está la mezcla asfáltica en caliente, la mezcla asfáltica en frío, pero también tenemos unas como son los microaglomerados. Se llaman así porque utilizan unos aglomerados muy pequeños, una granulometría muy baja. Tenemos de alto módulo, las mezclas de alto módulo tienen un gran módulo de elasticidad. Mezclas porosas o drenantes tienen la capacidad de absorber muchísima agua, y las masillas, que son las menos usadas, son aquellas que tienen elevadas proporciones de polvo mineral y de ligante asfáltico. Igual, lo que habíamos hablado antes, son extremadamente caras y muy poco viables. Los pavimentos asfálticos tienden a deteriorarse con el tiempo, el mal diseño, las condiciones meteorológicas, las condiciones ambientales, hasta condiciones geológicas del lugar donde se han construido. También depende de la carga que transita sobre ellos. Pero hay tipos de deterioro en los pavimentos asfálticos que son de la siguiente forma. Textura superficial inadecuada, ¿sí? Esto más que todo se produce por una granulometría errada, desproporcionada. Agrietamientos y fisuras son súper comunes, tienen diferentes causas, algunas tan básicas en ingeniería como son los cambios bastante amplios de temperatura, que crea agrietamientos. Bombeo de filos es un exceso de una granulometría o de un material petro muy fino, a veces también porque se pone en obra una humedad muy alta cuando se está construyendo. Tenemos las deformaciones plásticas que se producen en las superficies, sobre todo en las capas superficiales, crean una discontinuidad de la vía, ¿sí?, de lo que son los planos de la vía. Los fallos en la construcción, yo diría que es más común, son muchísimos componentes que tienen que funcionar, son muchísimas personas que tienen que poner su granito de arena en la construcción, y siempre hay errores y fallas ahí. Las exudaciones son migración de los ligantes asfálticos de las capas inferiores, son problemas que dan unas fallas muy grandes, unos deterioros bastante peligrosos. Las segregaciones, que es cuando por ejemplo llueve mediante la colocación de estas capas en los pavimentos, se crea una segregación del material, pudiendo aglomerarse el material petro más fino o el material petro más grueso, y esto crea que después la vía sufra ondulaciones, sufra una falla en su continuidad también. Desenvuelto el desplazamiento de los agregados petros, igual en los procesos constructivos se desplaza el agregado, a veces también es porque el conglomerante o el ligante asfáltico no hace bien su trabajo. Textura superficial inadecuada, más que todo producido cuando se construye, ¿sí?, lo que es el pavimento, se termina dejando imperfecciones en el acabado. Y algunos otros tipos de deterioros que no colocamos, estos fueron los más importantes y son los más comunes. La calibración de dosificadores, primero podemos decir que los dosificadores no solamente se usan en lo que son los pavimentos, las mezclas asfálticas,
dosificador puede ser cualquier